Bueno, mis hermanos, como es costumbre cada jueves, ya se nos está volviendo una tradición por causa de la famosa enfermedad que, pues, según las indicaciones de nuestras autoridades, todavía no hay luz verde para que nos podamos congregar ahí en nuestro local, la casa que tenemos ahí como para congregarnos. El día de hoy, pues, por causas técnicas, nos encontramos aquí transmitiendo otra vez desde la casa del pastor. Entonces, vamos a continuar con la serie Tu fe te ha salvado. Hemos visto hasta el momento 3 temas. Espero que ustedes tengan memoria de todo lo que hemos estado hablando en esta serie. El día de hoy vamos a ver el 4.º tema. Y bueno, le puse por título Yo sé a quién he creído. Generalmente los títulos que le pongo pues tienen que ver con el texto inicial con el cual comenzamos la enseñanza. Entonces, el título, para los que anotan, es así: Yo sé a quién he creído. Es el tema número 4. Bueno, pues con el favor de Dios vamos a empezar esta enseñanza, desde luego esperando que se encuentren bien, y pues les mandamos un saludo afectuoso de parte del pastor y su esposa, sus hijas, y pues también de mi parte, en lo personal, espero que estén bien, que se encuentren bien ahí en su casa. Bueno, entonces, como siempre les digo, pónganse cómodos, pero sin dormirse. Ahorita el tiempo está propicio como para un cafecito y luego dormirse. Está fresquecito, hay un poco de lluvia y me topé con un poco de lluvia en el trayecto de allá para acá. Pero bueno, aquí estamos por gracia de Dios. Quiero pedirles que abran su Biblia ahí en la carta de Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 8 al 14. Segunda de Timoteo 1, 8, 14. Entonces me acompaña ahí en su Biblia. Vamos a leer. Dice la palabra de esta manera: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Si puede cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, como usted se sienta cómodo, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día nuevamente por la oportunidad que nos das de estar ahora aquí en este lugar, en la casa de nuestro pastor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te pedimos la bendición para que este lugar sea bendecido, porque abre sus puertas para que tu palabra sea predicada, tu palabra sea enseñada. Gracias, Señor. Gracias por la disposición que ellos tienen de abrir sus puertas. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tu Espíritu Santo nos conforta, nos impulsa, sobre todo nos ilumina, Señor, para que
en este momento que nos ponemos en tus manos, con su ayuda podamos tener discernimiento, entendimiento de esta palabra que hoy tú nos das. Como siempre te lo he pedido, Padre, esta palabra que hoy nos das, que hoy escuchamos de tu boca, se haga vida en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía en un principio, hemos estado hablando de la fe. Hemos visto ejemplos de fe en las Escrituras. Y por lo que hemos visto hasta este momento, reafirmamos que la fe cristiana como tal, pues implica tres cosas importantes que sacamos de ahí, de uno de los ejemplos de fe, concretamente de Noé. Y bueno, esto implica, ¿verdad?, que la fe no solamente se supone que decimos que creemos en Dios, no es simplemente eso, sino cuando decimos que creemos en Dios y concretamente en la persona de Jesús, es que nosotros vamos a creer en Jesús. ¿De qué manera? Bueno, creyendo en sus palabras, creyendo en las enseñanzas que Él nos ha transmitido, que Él nos trajo de parte del Padre. Creer en esas enseñanzas, en esa doctrina que Él trajo de parte del Padre. Otra de las cosas que nosotros debemos tener para con Jesús es una confianza absoluta. Debemos de depositar nuestra confianza, nuestra, pues diríamos así, fe también en Jesús. Él es digno de que podamos confiar en Él. Nos lo ha mostrado y demostrado de muchas maneras a través de las Escrituras, del conocimiento que nosotros vamos obteniendo de Él. Y finalmente también debemos reconocer que por la fe debemos obedecerle. Le debemos obediencia a nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar concretamente del primer punto, acerca de creerle a Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio del Señor. Pero, ¿qué es dar testimonio? Bueno, mis hermanos, pensemos en un juicio cualquiera que se lleva a cabo por cualquier motivo, donde están acusando a alguna persona. Ahí, si ustedes saben más o menos cómo se desarrolla un juicio, pues ahí en el juicio resulta que llaman a testigos para que testimonien, valga la redundancia, sobre el hecho que se está tratando, o sobre una investigación que se hizo de cualquier naturaleza. Entonces cuando un testigo sube ahí al estrado, siempre sube bajo juramento. ¿Cuál es el juramento que tiene que hacer para estar ahí en ese estrado? Que todo lo que va a hablar, que todo lo que va a decir es verdad y nada más que la verdad. Incluso hasta llegan a poner así su mano sobre una Biblia, declarando que lo que van a hablar es verdad y solo la verdad. Y eso lo juran. Entonces, pongámonos en estos términos. Jesús viene a dar testimonio del Padre y nos habla con la verdad. Y Él, antes de regresar a la casa del Padre, dijo unas palabras, si usted las puede leer ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Es muy famoso este versículo, Hechos 1:8, donde Jesús les dice a sus discípulos que serán sus testigos. Dice, y me seréis por testigos en toda Judea, en Samaria y bueno, hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces como nosotros tenemos que hablar, los que hemos sido llamados a predicar la palabra, tenemos que dar testimonio hablando con la verdad. Lo vamos a poner de esta manera, miren, al respecto de creerle a Jesús. Punto número 1, lo puse en 2 puntos. Punto número 1, lo que creo de Jesús, o sea, quién es Él.
o lo que es Él. Y el punto número 2, lo que creo por la verdad que Él nos revela. O sea, creer en sus palabras, creer en lo que Él enseñó. Entonces, poniendo esto así de esta manera, vamos a ver el primer punto, que es lo que creo de Jesús. En el texto que leímos, dice en el versículo 10, pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que lo primero que debo de creer de Jesús es que Él es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Porque dice aquí en este texto, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Hablar de la inmortalidad se refiere a la vida eterna, obviamente. Entonces Jesús es mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él quitó la muerte para darme vida eterna. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo es mi Salvador? Pues muriendo y resucitando de los muertos. ¿El para qué? Para que tuviésemos vida eterna, lo que les decía de la inmortalidad. Vamos a leer nuevamente las Escrituras, mis hermanos. Ahí en Juan capítulo 3, estos versículos, yo creo que usted se lo sabe hasta de memoria. Juan 3, 16, 18, vamos a leer ahí. Le digo, son versículos que usted se lo sabe de memoria, yo casi estoy seguro de eso. Pero vamos a leerlos de cualquier manera. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto quiere decir en concreto de que si yo creo que Jesús es mi Salvador y que Él murió y resucitó para limpiarme de mis pecados, para que yo fuera agradable al Padre, acepto al Padre y pudiera vivir con Él una vida eterna, entonces mire, vamos a leer otro texto. Romanos 10, versículo 8 al 11. Romanos 10, versículo del 8 al 11. Dice la palabra: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Bueno, tomando en cuenta estos versículos que leímos de Juan y de Romanos, miren, es importante que nosotros tengamos una plena conciencia de quién es Jesús para mí y para usted. Ahora, ¿por qué creemos de Jesús lo que Él es? Porque Él mismo nos lo ha revelado. Él mismo nos lo ha dicho a través de las Escrituras. Y puedo concluir que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Redentor, que Jesucristo es el unigénito del Padre y por lo tanto yo soy hijo adoptivo de Dios en Cristo Jesús, porque el único hijo natural de Dios es Él.
Y recuerde que nosotros nacimos con la naturaleza del pecado y Él nos dio una nueva naturaleza a través del sacrificio. Entonces fuimos adoptados por el Padre como sus hijos. Entonces somos hijos en el Hijo. ¿Qué más creo de Jesús? De que Él es el reconciliador. O sea, Él es el que me reconcilió con el Padre, porque había una enemistad entre el hombre y Dios. Pero Jesús rompió esa enemistad, de manera que ahora, como dice por ahí el libro de los Hebreos, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y todo esto es gracias a Jesús. Jesucristo también fue puesto como propiciación por nuestros pecados, de tal forma que, mire, la ira que estaba sobre nosotros por los pecados que teníamos o por la naturaleza del pecado, Jesús la quitó. De manera que la ira de Dios ya no es sobre nosotros. Entonces, todo esto es lo que yo debo de creer y mucho más, mis hermanos. Podríamos estarnos aquí toda la noche analizando realmente quién es Jesús. Créame que no terminaríamos en toda la noche. Entonces, por esto y por mucho más, Jesús es nuestro Dios. Eso es lo que creemos de Él. Eso es lo que creemos de quién es Él. Todo cristiano verdadero debe de creer esto. Y créame, da testimonio de Él el Padre y el Espíritu Santo. Lo hemos leído en las Escrituras. Ahora, ¿cuán agradecidos estamos usted y yo con Él por ser Él todo esto? Espero que usted esté agradecido, su corazón sea un corazón agradecido para con el Señor por todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es. Si usted se pone ahí a leer, por ejemplo, todo el Evangelio de Juan, vamos a encontrar en varias ocasiones las palabras de Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta por la cual entran las ovejas. Por eso Jesús se refiere a Él mismo como el yo soy, porque Él es todo, y sin Él no somos nada, mis hermanos. Bueno, ahora vamos al punto número 2, lo que creo por la palabra de Jesús. Cuando Jesús ya había resucitado, esto lo podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo, lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Jesús ya había resucitado y Él estando con ellos ahí en ese lugar que estaba cerrado, las puertas cerradas, tal vez hasta selladas en ese momento porque ellos estaban temerosos. Jesús entró ahí, si usted lo recuerda, entró con ellos, les hizo el saludo acostumbrado y les dio instrucciones, les dijo que los vería en un lugar, en un monte. Y ahí en el capítulo 28 de Mateo, vamos a leer del versículo 16 al 20. Estos versículos también ya son muy conocidos, seguramente por usted. Entonces, vamos a leer ahí Mateo 28, versículo 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí encontramos, mis hermanos, lo que se ha dado en llamar la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión? En pocas palabras, la Gran Comisión consiste en enseñar lo que Jesús enseñó. De todos los que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, predicadores, pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? ¿De qué es de lo que debemos hablar? De las enseñanzas de Jesús. A eso estamos llamados, mis hermanos. De hecho, es el propósito por el cual existe la iglesia, para predicar la palabra de Jesús, que fue enviado por el Padre. Yo no puedo estar aquí, o el pastor Víctor los domingos, o los pastores de Casa de Oración, estar ahí en un púlpito y estar transmitiendo enseñanzas o palabras que Jesús nunca dijo. Y déjeme decirle que en la actualidad muchos, pero muchos hacen eso. Enseñan cosas que Jesús nunca enseñó. Y por eso ahorita en la actualidad, yo lo he visto, no sé si usted lo haya notado, hay una gran confusión en cuanto a enseñanzas. De hecho, cada iglesia llamada cristiana, nos encontramos que cada una tiene sus propias visiones y sus propias misiones. Ya no es la visión de la palabra ni la misión que Jesús les envió, no. Cada quien, ellos definen mi misión y mi visión, y hasta tienen carteles ahí en los templos, en las entradas, en los muros laterales, cuál es la visión de esa iglesia y la misión. Y enseñan cosas que Jesús nunca enseñó. Mire, no se lo voy a leer nada más, se lo voy a comentar. Jesús, en su diálogo con el Padre, que está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, seguramente también usted ya lo ha leído alguna vez. En el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 17, todo el capítulo es una oración de Jesús al Padre. Y dentro de ese diálogo que tiene Jesús con el Padre, Él habla diciendo que Él enseñó las palabras que Él le dijo que enseñara. También Jesús no vino a enseñar otra cosa, Él vino a enseñar lo que el Padre le dijo. Y el mismo Jesús dice, por ejemplo, ahí en el versículo 14 del capítulo 17 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, y al versículo 17, fíjese, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros, el compromiso que tenemos es transmitir las palabras de Jesús, o sea, la verdad, porque Él nos enseñó la verdad del Padre. Entonces nosotros también tenemos el compromiso de enseñar la verdad. Mal haría yo estar enseñando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo ahorita está tan torcida la doctrina en algunas iglesias, que la verdad, miren, me he topado con personas pues, que vienen de alguna religión, cualesquiera, pero vienen con el afán, o se salen de esas religiones con el afán de encontrar la verdad. Y resulta que llegan a las iglesias cristianas y se encuentran con un montón de mentiras, al igual que la religión de donde vienen. Hay un dicho por ahí que pues no me gusta mucho, ¿verdad?, por cómo suena, pero a veces es verdad. Salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Vienen huyendo de las falsas doctrinas de las religiones
o de las corrientes del mundo y se encuentran que iglesias pseudocristianas andan igual de torcidas. Al respecto de la salvación, espero que recuerde todo lo que vimos acerca de la salvación. Cuando conocemos la palabra de Jesús, sabemos quién es Él, cómo es Él. En el mundo y incluso iglesias cristianas, nos encontramos con cosas como estas. Que tengo que hacer obras de caridad para ganarme el cielo. Usted y yo sabemos que eso no es verdad. Sabemos con toda certeza que la salvación es por fe. Ahora, hay otros que enseñan por ahí que para expiar mis pecados debo de hacer sacrificios corporales. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que hasta utilizan la Biblia para darle base o fundamento a esta creencia y toman textos de la Biblia. Por ejemplo, me viene a la memoria Gálatas, cuando Pablo está hablando de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Al final de cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, termina diciendo unas palabras. Dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, ¿nota estas palabras? Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Déjeme decirle que hay quienes toman esto a lo literal. Y hay que sacrificar la carne, o sea, hay que mortificarla. Hay que afligirla. Y ya nos parecemos a cierta religión que yo conozco y de la cual vengo. Andan ahí flagelándose y lastimándose el cuerpo. Otros que tienen el concepto, la idea también de que viene de allá, de los de frente. Que yo puedo hacer, fíjense, que yo puedo hacer sacrificios para ayudar a la salvación de otra persona, o que otras personas pueden hacer sacrificios por mi salvación. Mis hermanos, usted y yo sabemos con certeza por la palabra de Jesús que el único sacrificio que nos salva y en el cual debemos de creer es en el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección. No hay más sacrificios. Cuando Jesús realizó este sacrificio, los sacrificios que se hacían de acuerdo a la ley se quitaron, ya no son válidos. Ya no tenemos que andar ni sacrificando machos cabríos, ni borregos, ni cabritos, ni toros, ni becerros, ni nada de eso, ni pichones, ni tórtolas, nada, mis hermanos. Mucho menos tenemos que andarnos sacrificando nosotros, lastimando el templo del Espíritu Santo. Otros más enseñan que si yo no pago los diezmos, voy al infierno. Y entonces convierten eso en que la salvación es por obras. Mire, hablando de los diezmos, yo sé mi responsabilidad, usted la tiene que saber. Y si hablamos de responsabilidad y de obedecer a Dios, lo hacemos por una convicción que tenemos de que debemos de participar para el engrandecimiento del reino de Dios. Y por eso diezmo, por eso ofrendo. Pero a mí nadie me obliga. Y en su momento, si no tengo la posibilidad de hacerlo, no me voy a ir al infierno por eso. Pero hay quienes les encanta hablar de eso, siempre para intimidar a las personas a que forzosamente tienen que dar
Sí, tenemos que dar, ya le dije, pero por convicción, no por obligación. Porque también sabemos de saber que debemos de corresponder al Señor también de esta manera, por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo estoy convencido de eso, mis hermanos. Yo estoy convencido de el dar. Pero a mí nadie me tiene que obligar, ni nadie me tiene que estar asustando de que me voy a ir al infierno si no diezmo. Eso no es verdad, mis hermanos. Eso se utiliza o lo utilizan muchos que son ávidos de ganancias deshonestas, la verdad, y se han enriquecido. Y yo creo que ustedes lo pueden ver. Hay muchos videos en YouTube que hablan de esto, ¿verdad? Cómo viven estas personas. Ahora, no solo eso, existen también otro tipo de creencias. Mire, en la actualidad hay muchas corrientes de este tipo. En el tiempo que Pablo andaba predicando, se hablaba de los judaizantes. Por ejemplo, a los colosenses, Pablo les envió una carta hablándoles de cómo él se acordaba de ellos y estaba un tanto preocupado porque se habían infiltrado ahí enseñanzas que tenían que ver con esto, con el judaísmo. Entonces Pablo les escribe esta carta, y usted la puede leer ahí en las Escrituras, en la Biblia. Y déjeme decirle como en ese tiempo, ahora, hay muchas corrientes de este tipo. Han surgido una buena cantidad de pastores o predicadores de la palabra, según ellos, que enseñan cosas como esta, miren, que debemos de celebrar las fiestas judías porque son nuestras raíces hebreas. Y su argumento es que la Biblia dice que el cristianismo viene del judaísmo. Déjeme decirle que sí es verdad. El cristianismo viene del judaísmo. Pero tenemos que tener bien entendido al respecto de la ley, que la ley ceremonial o la ley ritual ya no está vigente. Está vigente la ley moral. Esa, ni duda cabe, esa ha sido vigente siempre, desde antes de que se diera la ley y ahora que ya estamos en el tiempo de la gracia. La ley moral persiste, permanece, pero la ley ritual, la ley ceremonial ya no, porque todo era figura, todo apuntaba a Jesucristo. Entonces, celebrar otra vez las fiestas judías como la Pascua o Pentecostés no tiene ninguna razón de ser, porque Cristo es nuestra Pascua y ya ha sido inmolado. Nuestro Pentecostés, ¿qué es nuestro Pentecostés? Traduciéndolo al tiempo de la gracia. Es el Espíritu Santo actuando en los hijos de Dios para que den fruto. Si usted recuerda la fiesta de Pentecostés, también le llamaban la fiesta de las 7 semanas. ¿Y qué celebraban ahí? Pues celebraban que la tierra había dado fruto, había dado alimento, y lo primero que cosechaban le llamaban primicia y lo ofrecían a Jehová por gratitud o en gratitud, que les daba alimento precisamente. Esa era la fiesta de Pentecostés o de las 7 semanas. Pero ¿qué sucedió en el Pentecostés del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 2? Bueno, estaban reunidos precisamente para celebrar esa fiesta. Entonces fue cuando vino la manifestación del Espíritu Santo y transformó la mente y el corazón de los que estaban ahí reunidos cuando fue sobre ellos.
Y ahora no fue la tierra la que dio fruto, los que dieron fruto fueron ellos. Frutos de verdadero arrepentimiento, frutos para salvación. Esos fueron los frutos. Una transformación de la mente y del corazón. Entonces ya no tenemos que andar celebrando este tipo de fiestas. Otros ahora también enseñan que el día de reposo es el sábado y por consecuencia debemos de celebrar o de guardar el Shabbat, o el Shabbat, como se diga, no sé hablar hebreo. Pero ahora tienen un énfasis en eso. Ya no solamente los adventistas del séptimo día, no, ahora ya los cristianos mesiánicos que se hacen llamar, de corrientes judaizantes, ya quieren también celebrar el sábado, guardar el sábado, porque eso es lo que está en la ley según ellos. Les recuerdo que la ley ceremonial fue abolida, fue quitada, porque todo apuntaba a Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy el Señor del sábado, y el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Fueron palabras de Jesús. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que Jesús enseñó, en sus enseñanzas. No tenemos por qué volver a este tipo de cosas. Bueno, miren, han llegado al colmo de decir que tenemos que hablarle a Jesús o a Dios por su nombre en hebreo. Y incluso hasta entre ellos mismos hay discrepancias. Por ejemplo, al respecto del nombre de Jesús, unos dicen que es Joshua, otros dicen que es Yeshua. Y total que ellos mismos se ponen de acuerdo cuál es el nombre de Jesús en hebreo, pero según ellos así tenemos que hablarle o referirnos a Jesús. Yeshua o Joshua. Sucede lo mismo con el nombre de Dios. Nosotros le hemos llamado Jehová. La Reina Valera lo traduce ahí como Jehová. Pero ahora estos amigos de corrientes judaizantes dicen que no, que es, déjenme recuerdo el nombre que ellos utilizan, o que se debe de utilizar según ellos para nombrar a Dios. Unos dicen que es Yahweh, porque el nombre original era en hebreo y eran 4 consonantes, no tenía vocales y tratan según ellos de pronunciarlo lo más cercano al hebreo. Es más, todavía más, que debemos orar a Dios en hebreo. Imagínense, pues estoy frito. Yo no sé hablar hebreo ni griego. Yo soy nativo de aquí, de San Luis Potosí, México. Mi idioma es el español. Pero ahora para orar a Dios y dirigirme a Dios, tengo que aprender hebreo. Si no, no es válido. Si no, Dios no escucha mis oraciones. Imagínense, ese tipo de enseñanzas son las que están transmitiendo estos hombres. Y más aún, mire, por otro lado, hay cristianos que incluso andan invocando a los muertos. Y le digo, lo triste del asunto es que argumentan la Biblia. Dicen que los muertos sí regresan, que los muertos sí se aparecen, que podemos tener comunicación con ellos. Y en concreto he oído que ponen dos narraciones de las Escrituras. Una de cuando Saúl utilizó a una mujer con espíritu de adivinación para consultar a Samuel. Si usted lee eso ahí en la Biblia, en la Primera de Reyes, no recuerdo ahorita el capítulo, pero está narrado ahí que Saúl, viéndose rechazado por Dios, entonces busca a una mujer con espíritu de adivinación o de buscar tener contacto con los muertos para que le llame a Samuel.
Y mire, aparentemente por lo que leemos o podemos leer ahí, diríamos que Saúl sí habló con Samuel. Pero si hacemos un análisis profundo de estos textos, de esta narrativa, podemos darnos cuenta que en realidad Saúl no habló con Samuel. No fue Samuel el que le respondió a Saúl. Mire, hay opiniones divididas, yo lo he escuchado. Unos están a favor de que sí era Samuel. Otros dicen que no. Pero le digo, si hacemos un análisis, la Biblia nunca afirma así de una manera categórica que en realidad era Samuel el que le respondió a Saúl. Pero ese texto lo toman como para decir que sí se puede hablar con los muertos. Otro texto que utilizan es un texto también muy famoso, y usted lo conoce y yo lo conozco, lo conocemos como la transfiguración de Jesús. La otra vez escuché a un predicador, pues no era cristiano, era un predicador de la religión tradicional. Y lo escuché que dijo esto: pues si Elías y Moisés se aparecieron ahí con Jesús y estuvieron dialogando con él, que no se pueda aparecer nuestra madre, la Virgencita. Y en eso basan o dan como base para dar por cierto que hay apariciones de la Virgen. Déjame decirle que los muertos no se aparecen. Ahora, tendríamos que entender y hacer un análisis también de qué fue lo que sucedió en realidad ahí cuando Pedro y Santiago y Juan vieron a Elías y a Moisés dialogando, charlando con Jesús. Sí los vieron, pero ¿qué fue lo que sucedió en realidad? Me gusta hacer esto, se lo voy a encargar de tarea. Le he encargado algunas tareas, pero con el propósito de motivarlo a que usted también estudie, analice las Escrituras. Yo he escuchado muchas veces al pastor Chuy Olivares que dice que tenemos que ser como los de Berea, que confrontemos las enseñanzas que nos son transmitidas con la palabra de Dios, como hicieron los de Berea, para ver si verdaderamente estas cosas eran así, dice ahí la Escritura. Pablo les predicaba y ellos confrontaban la enseñanza de Pablo con la palabra y decían, sí, esto que Pablo enseñó es verdad. Entonces yo quiero también motivarle o impulsarle, como le quiera decir, a que usted también estudie las Escrituras. No se conforme con lo que nosotros le transmitimos. Yo, o el pastor Víctor, o el pastor Álvaro, o los pastores de Casa de Oración, pues, no, que nosotros también escudriñemos las Escrituras. Y en este caso, le digo, de la transfiguración de Jesús, bueno, hasta hay por ahí un pseudo pastor, fíjese hasta dónde llega. Llegó al grado de decir que al igual que Jesús se transfiguró, él también. Y muestra unas imágenes ahí donde se ve un resplandor así en torno a él. Y, mire, si no conociera yo que hay una tecnología tan avanzada y que se puede hacer un montón de fotografías que muestren lo que usted quiere, y lo hacen con el afán de torcer la enseñanza, de presentar otro evangelio. Hay quienes ya de plano han introducido a las congregaciones cristianas la hechicería y la brujería. Por ejemplo, era propio o original, por decirlo así, rociar con agua disque bendita los objetos o las casas, qué sé yo. Era original de una religión. No, ahora ya iglesias cristianas que venden, ahí va, venden
que botellitas de agua del río Jordán. Y pues como es agua del río Jordán, pues le atribuyen poderes espirituales. Y ya andan ahí echándose agua del río Jordán y untándose en la cabeza y ungiendo los muebles de su casa, su auto, para estar protegidos contra accidentes y no sé qué tantas cosas, mis hermanos. Pregunto yo, ¿de dónde salió eso? ¿Lo enseñó Jesús? No, mis hermanos. Por eso afirmo nuevamente, tenemos que creer en las enseñanzas de Jesús, no en lo que están enseñando los hombres. Bueno, y como estas, hay un sinfín de cosas. Por ejemplo, cristianos que están a favor del machismo, o que están a favor del feminismo, o que están a favor del aborto, o de la homosexualidad. Bueno, yo creo que usted lo ha sabido, o lo ha visto, o ha tenido información de este tipo, que hay iglesias cristianas que son gays, están integradas por homosexuales y lesbianas. Incluso los pastores son, si es pastora es lesbiana, y si es pastor es homosexual, es gay. ¿Hasta dónde vamos a llegar, mis hermanos? Debemos de atender a la palabra de Jesús, creer lo que Él nos diga, hacer lo que Él nos pide, creer en su palabra, porque es la verdad. Mire, aquí cabrían las palabras de Pablo. Vamos a leer 3 textos que hablan de esto. Abra su Biblia ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. Dice la palabra, fíjese la palabra de Pablo, póngale atención. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esas palabras vienen como anillo al dedo en este tiempo. Han pervertido el evangelio de Jesús con enseñanzas que Él nunca dijo, que Él nunca transmitió. Otro, Gálatas 3, ahí nada más vaya 2 capítulos adelante. Gálatas 3, versículo del 1 al 3. Fíjese la palabra de Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora vamos a leer lo que escribió a los Colosenses. Colosenses 2, versículo 8 al 10. Dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice Pablo, mis hermanos? ¿Quién nos fascinó? Diría, cristianos insensatos,
¿Quién nos fascinó con tanta mentira, con tanto engaño? ¿Por qué se dejan engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas? Mire, cuando estaba yo en la religión, o en una religión, yo me preguntaba, ¿por qué los ministros de esta religión estudian como 4 años de filosofía y nada más? Creo que uno, no recuerdo exactamente, de teología. Y yo me hacía esa pregunta, ¿por qué estudian más filosofía que teología? Y finalmente descubrí la razón. ¿Sabe por qué estudian filosofía? Porque es lo que enseñan. No enseñan el Evangelio de Jesucristo. Enseñan muchas cuestiones que tienen que ver con la filosofía, pero tristemente eso también está sucediendo dentro de las iglesias cristianas. Están enseñando filosofía. Bueno, mire, he escuchado pastores, que alguien los busca para una consejería y le exponen su problema. Y el pastor termina diciéndoles esto: no, tú lo que necesitas es una ayuda profesional. Mira, te voy a recomendar un psicólogo. Y es cristiano, un psicólogo cristiano. Te lo voy a recomendar para que vayas y lo consultes. O un psiquiatra. Mis hermanos, ¿dónde queda esta palabra que acabamos de leer? El versículo 10 de Colosenses 2, que dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Cristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es Dios. No necesitamos otra cosa más que a Él. Pero hay pastores mandando a sus feligreses con el psicólogo. ¿A dónde vamos a parar? Dijo un artista en una canción por ahí. ¿A dónde vamos a parar, mis hermanos? Si volvemos al texto inicial, estoy por terminar. 2 de Timoteo 1, 8, 14. Lo que dice Pablo en el versículo 12. Y el porqué de esta enseñanza la titulé así: porque yo sé a quién he creído. Se lo repito, porque yo sé a quién he creído. Espero que usted diga esas palabras, y yo también, que digamos, porque yo sé a quién he creído. Recuerdo que una vez en mi trabajo, siempre han existido esos rumores ahí en el centro de trabajo donde yo trabajé durante 39 años, mis hermanos. Siempre existió el rumor de que ahí se aparecía una niña. Una vez llegó ahí uno de los vigilantes y estaba trabajando yo en la noche. Y ahí en el lugar donde yo estaba prácticamente estaba solo, mis compañeros estaban en otras áreas muy retiradas. Y llegó un policía, uno de los vigilantes, y me dice: oiga, maestro, así me decía, oiga, maestro, ¿no tiene miedo? Y le digo: ¿miedo a qué? Pero lo afirmaba: es que aquí se aparece la niña. Y empecé yo a bromear y hasta se molestó, la verdad. Yo le dije: bueno, mira, si se me aparece la niña, pues le digo que me haga compañía, ¿verdad? Para no estar solo. O no, mejor la mando a su casa, pues si es una niña y anda a estas horas de la noche, pues sus papás han de estar preocupados sin saber dónde está, pues la mando a su casa mejor. Y se enojó y dijo: no esté bromeando con estas cosas, es en serio, aquí se aparece. ¿O qué usted no cree? Le digo: no. ¿De veras no cree que se aparece aquí? Le digo: no. ¿Y por qué no cree? Bueno, déjele digo las palabras que le dije a este señor. Mira, yo no creo que los muertos se aparezcan, porque yo le creo a Jesucristo. Y Él dice que los muertos no regresan. Que los muertos, cuando mueren, viene un juicio y queda determinado su destino: salvación o condenación. Y no hay más. No hay ánimas en pena, no hay gente que se aparece, ni que limbo, y nada de eso es verdad.
Y yo le creo a Jesucristo porque Él tiene la verdad. Entonces por eso yo no creo en eso. Y jamás lo he visto. Nunca he visto una cosa de este tipo. Porque también hay otras palabras, si ustedes recuerdan, las palabras que le dijo al centurión, lo vimos en el tema pasado. ¿Qué le dijo al centurión? Sea como tú has creído. Pues déjenme decirle que esas palabras tienen valor para con nosotros en la actualidad. Cuando rechazamos la palabra de verdad que viene de Jesús y creemos en estas cosas, por ejemplo, muertos que se aparecen, entonces Jesús también nos dice, bueno, si rechazas mi verdad, entonces sea como tú has creído. Y entonces el demonio o el diablo va a tener la autorización para hacerte incluso ver cosas que no existen. Y esto no me lo inventé yo, Esto ustedes lo pueden leer ahí en una de las cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses. Los que rechazaron la verdad de Jesús, el evangelio de Jesús, dice que Dios mismo les manda un poder para que sigan creyendo las mentiras. Y este es un juicio de Dios por rechazar la verdad. Mis hermanos, porque yo sé en quién he creído. ¿Usted en quién cree? ¿En los hombres, en el mundo, en las doctrinas de demonios o cree en la palabra de Cristo? Espero que usted diga, yo sé a quién he creído y que ese a quien hemos creído usted y yo sea Jesús. Miren, las mentiras han existido desde el principio de la creación. Usted lo puede ver ahí en el libro del Génesis. Dios habló una palabra de verdad que le dio al hombre cuando lo creó. Dice la Biblia ahí en el libro del Génesis, no lo busque, yo se lo leo. Génesis 2, versículos 16 y 17. Con esto termino, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la palabra de verdad que vino de Dios. Pero luego vino la palabra de mentira, la palabra que emitió el enemigo, Satanás. Génesis 3, 4, 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién le creyó el hombre? A Satanás. Y desobedeció a Dios. Dios le dio una palabra de verdad y el demonio, el enemigo, dio una palabra de mentira y creyeron la mentira. Y ahí nos arrastraron a todos, mis hermanos. En Adán todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por no haber creído en la palabra de verdad que Dios dio. Espero que usted y yo, que estamos estudiando sobre la fe, entendamos que tenemos que creer a Jesús. Yo sé a quién he creído. Él tiene la verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, que nos instruye en la verdad. La verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído para que creamos en ella. No tenemos que creer nada en lo absoluto que no venga de Él. Por eso damos un corazón inquieto incluso para escudriñar las Escrituras cada día o cada que escuchamos una enseñanza, una predicación. Danos entendimiento, Señor, discernimiento para no ser engañados, para no ser confundidos. Que podamos escudriñar los espíritus como escribió el apóstol Juan en su primera carta. Porque se han levantado muchos falsos maestros y han confundido, han torcido, han pervertido el evangelio de Jesús y han perdido a la gente, han perdido a las ovejas y en lugar de conducirlas a la salvación, las llevan a la perdición, a la condenación. Te pedimos misericordia para ellos, Señor, que la luz de Cristo resplandezca sobre ellos,
para que ellos puedan enseñar la verdad y todas esas ovejas sean llevadas a salvación. Gracias, Señor, por que tú nos hablas con la verdad. Gracias, Señor, porque en esta iglesia permanecen tus sanas palabras y nos ajustamos a ellas. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, porque por amor nos has mostrado la verdad. Te damos gracias, Padre, honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios los bendiga, gracias por acompañarnos y pues los esperamos a los jóvenes el sábado a las 5 de la tarde. Va a estar compartiendo nuestro hermano Mario, y el domingo pues nuestro pastor Víctor, igual a las 11 de la mañana. Bueno, que descansen, Dios los bendiga. Hasta pronto.